Vamos a iniciar con el resumen de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 25 de abril de 2023. Por segundo día consecutivo, es el secretario de Gobernación Adán Augusto López quien encabeza la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra recuperándose del COVID-19. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que el estado de salud del jefe del Ejecutivo Federal es bueno, que se encuentra tomando paracetamol y líquidos y su salud va mejorando. El estado de salud del señor presidente es bueno. La infección por el virus SARS-CoV-2 se confirmó en unas horas después de su inicio de sintomatología, como ustedes saben. De acuerdo al comportamiento de este virus, al cabo de 3 años de su actividad, durante la cual tomó varios caminos de infección este virus, el cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, es decir, del tracto respiratorio de la nariz, de la garganta, y desde luego con fiebre y cansancio. Esta sintomatología es la misma que el señor presidente ha tenido. Con la toma de paracetamol, de líquidos, descanso, ha mejorado. Ustedes conocen que el señor presidente tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón. La evaluación actual en este tema es de normalidad. De hecho, hasta su función de la tensión arterial se ha controlado más hacia la baja, pero es porque no está haciendo acciones con toda la población que son una acción dinámica que elevan tanto la presión arterial. Por lo tanto, también la tensión arterial está controlada y en buena situación. Preciso con ustedes que el resto de sus estudios que se han realizado, incluyendo un examen minucioso del tórax, están normales. Por ello, en unos días será dado de alta y esto es lo que quería yo informarles y transmitirles de la salud del señor presidente, que en esencia lo que requiere es descanso. Muchas gracias. Ante la solicitud para que el presidente de México hable en un video mientras se recupera del COVID-19, el secretario de Gobernación acusó que existen voces que se nutren de la desinformación. Aseguró que no hay nada que ocultar y que el mandatario federal se encuentra recuperándose. Bueno, en el ambiente, quién sabe de quién, ya aquí puntualmente el doctor Alcocer, que es posiblemente el médico con la mejor reputación y preparación del país y que está al frente de la Secretaría de Salud, pues ya nos presentó hace una hora el diagnóstico sobre el estado de salud del presidente. Desde luego que hay voces que se nutren de la desinformación, como dice uno de los libros, o posiblemente el libro más leído en la historia de la humanidad, pues esos son los que tienen podrida el alma. No hay nada que ocultar, hemos dicho desde el primer momento cuál es la situación y que el presidente se está recuperando. Ya el doctor Alcocer detalló incluso el medicamento, entiendo que le está siendo suministrado y está en reposo, en plena recuperación, y seguramente una vez que resulte negativo el análisis, pues ya estará presente ahí. Relaciona que el día de ayer la ministra Loreta Ortiz negó una suspensión al INAI para sesionar con 4 comisionados. Adán Augusto López reconoce que finalmente existe alguien que deja de lado tantos intereses políticos y económicos. Bueno, primero yo diría que finalmente alguien, en este caso la ministra Loreta Ortiz, deja de un lado tantos intereses políticos y económicos que hay en torno al llamado Instituto Nacional de Acceso a la Información. Fue una resolución meditada y emitida conforme a derecho. Era un despropósito de los consejeros del INAI, los 4 consejeros,
el que se les permitiera, violando la Constitución, funcionar con un número que la misma ley de comisionados, que la misma ley no prevé. El secretario de Gobernación acusó que se falseó y distorsionó una conversación privada de una reunión con senadores de Morena, a quienes supuestamente planteó dejar inoperante el INAI. La verdad, yo no me ocupo de escuchar esas cosas, pero quienes la han escuchado y por lo que me han comentado, pues entiendo que hay evidentemente una edición y se falseó o se distorsionó el contenido de una conversación privada que yo tuve con los senadores, pero pues aquí abiertamente les digo qué fue lo que platicamos. En su intervención, el director del IMSS, Zoe Robledo, mencionó que hay el 95% de surtimiento de recetas, que hay vales ante faltantes y se busca resolver cómo surtirse. Señaló que por la pandemia hubo bajas en la productividad e incumplimiento de contratos de proveedores. Y que nos reportan el 95% del surtimiento de recetas. Ese otro 5% siempre lo hemos dicho. Claro que nos preocupa ese 5%, porque en el IMSS significan millones de recetas. Sin embargo, no significa que no se hayan entregado. En el IMSS, primero, esas recetas, si no se surten en el primer momento, no pierde su caducidad y se puede surtir en el mismo lugar en otro momento, o se manda a la persona a otra unidad para que sea donde sí se le surte. Si eso tampoco ocurre, hay muchos casos en donde incluso el surtimiento de la receta puede ser a partir de un vale para que se surte en farmacia cuando es una receta que se puede adquirir de una manera rápida para no interrumpir un tratamiento. Pero generalmente se busca cómo resolver esa receta. Adicionalmente a eso, pues sí hubo un decremento en el surtimiento de recetas durante la pandemia. La pandemia implicó el detenimiento de muchas actividades, muchos laboratorios por contagios de COVID en el mundo que le surten a México, tuvieron bajas en su productividad, empezaron a haber incumplimientos en los propios contratos. Eso nunca debe de ser para nosotros un pretexto, ni mucho menos. Es simplemente una explicación de qué es lo que ocurre. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre, y sobre todo en los tratamientos en donde tiene que haber una continuidad de la atención, es que si no se resuelve en el momento en la receta, en este porcentaje de casos del 5%, como ocurrió el año pasado, se resuelva en otro momento. El secretario de Gobernación felicitó al equipo mexicano femenil de tiro con arco por ganar el oro en la Copa del Mundo. Nada más con una buena noticia para el deporte mexicano y felicitando a las integrantes del equipo mexicano de tiro con arco que acaba de ganarle en la final a China, obtuvo la medalla de oro en el campeonato mundial que se celebra en Turquía. Lo integran el equipo mexicano Aida Román, que es una histórica del tiro con arco, creo que ya obtuvo incluso alguna ocasión una medalla olímpica, es una profesional destacada, una atleta destacada y ejemplo mundial en esa disciplina. Ángela Ruiz y Alejandra Valencia son las otras integrantes del equipo y pues vaya desde aquí la felicitación de todas y todos nosotros. Para Ley de México, Berenice Telles, recuerda dar like a nuestras publicaciones, compartir y suscribirte.